Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, pastores que nos ven por la televisión cristiana y que se encuentran aquí en la congregación, en la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Para nuestro ministerio, amados hermanos, es un honor el poder ser los expositores de la palabra de Dios. El tema del día de hoy, amados hermanos, es la regeneración. Y les dejamos con nuestro pastor y profesor Juan José Muro. Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, que el Eterno les llene de gracia y de paz. Sean bienvenidos al Ministerio de Restauración a las Naciones, a la Escuela de Teología Bíblica. Queremos saludar también a todos nuestros hermanos pastores y hermanos, y damas y caballeros que nos ven por la televisión cristiana. Para mí es un honor el poder ser el expositor de la palabra de Dios. Tengan la gentileza de ponerse de pie para acompañarme a orar a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre digno de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, nos presentamos ante el trono de gracia para pedirle que tenga la amabilidad, excelentísimo Dios, de que esta mañana, Padre, podamos acercarnos a usted con un corazón agradecido. Reconocemos, Padre, que usted es soberano. Reconocemos, Padre, que la gracia salvífica solamente es por fe en el Señor Jesucristo y no es por obras para que el hombre no se gloríe. Reconocemos que la Biblia es inerrante y es la norma de fe y de conducta que todo creyente debe de conocer para aplicarla a su vida. Padre, esta mañana vamos a leer la Biblia, palabra infalible, pero la vamos a leer en labios falibles, en labios pecadores. Pero a usted le ha placido que nosotros le amemos, no por nuestras obras, sino por el Señor Jesucristo, quien subió en esa cruz por nuestras vidas. Padre amado, cada vez que nosotros leemos la Biblia, hablamos de usted, estamos en un terreno totalmente santo. Y no hay un honor más grande de estar ahí. Y es por eso que nosotros le pedimos que nos ayude, porque nuestras almas son propensas a pecar, porque nuestras almas son indignas de estar delante de usted. Padre amado, gracias por el Evangelio, gracias por la escuela de teología, que podemos educar con la sana doctrina, con la teología bíblica, con doctrinas, Padre, profundas en la Biblia, como la cristología, como la martología, la soteriología, la bibliología,
la escatología. Gracias por el honor de la pureza de la Biblia que está en nuestras manos. Gracias, mi Dios, por el esfuerzo de cada hermana, de cada hermano que congrega, que vienen a buscar su presencia, su santidad. Gracias, mi Dios. Gracias por perdonarnos, por amarnos, por ayudarnos, Padre, a acercarnos a usted. Gracias, mi Dios. Todo lo que hagamos siempre sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El día de hoy, preciosos hermanos, preciosas hermanas, vamos a continuar con la segunda parte de la teología de la regeneración. Habíamos ya hablado la semana anterior de que existen doctrinas primarias básicas que todo creyente debe de conocer, si es factible, de memoria, para poder educar a otros. Por ejemplo, en la doctrina primaria fundamental, lo primero sería la regeneración. Lo primero que hace una persona es el arrepentimiento delante de Dios, un arrepentimiento genuino. De ahí viene un proceso de regeneración y viene el nuevo nacimiento. Es por eso que estamos explicando teológicamente los pasos para entender y para educar. Tengan la amabilidad de ir al Nuevo Testamento, al libro de Tito. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y vamos a pedirle a la hermana Yasmine, mi hija que siempre colabora con la lectura, porque leer la Biblia es un honor, porque la Biblia nos santifica y nos edifica a nosotros mismos cuando la leemos. Amén. Nos contribuye a nuestra propia santidad. Tenga la amabilidad, mi hija, de leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchas gracias. Voy a leer ahora, la Escuela de Teología recomienda, yo tengo acá una Biblia, solamente es del Nuevo Testamento. Esta Biblia que yo tengo se llama Nuevo Testamento Multiversiones. Y lo recomendamos también a todos los estudiantes que nos ven por la televisión, porque el trabajo del profesor que está dirigiendo esta escuela de teología es poder educar, enseñar al crecimiento de la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo aquí y en otras naciones del mundo. Esta Multiversiones tiene 4 Biblias. Por ejemplo,
tiene la Biblia Reina Valera 1960, tiene la Reina Valera 1905, tiene la Dios habla hoy y tiene la traducción del lenguaje actual. Acá yo tengo el capítulo del 1960, 1995, Dios habla hoy y TLA. Y cuando yo leo un capítulo, yo leo 4 capítulos al mismo tiempo, de diferentes versiones, porque la Biblia es necesaria para ser un maestro, para ser un educador, para ser un pastor, tener varias Biblias. Usted, por ejemplo, no tiene un ministerio, pero usted es una persona que ama el conocimiento de Dios. Y usted tiene que tener algunas versiones para poder entender cada vez mejor lo que la Reina Valera 1960 nos dice. Yo voy a leer en la versión TLA, el versículo 5. Esta versión de traducción del lenguaje actual es una traducción más práctica, más explicativa. Escuchen lo que dice el versículo 5, la Reina Valera, tenga la amabilidad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora yo voy a leer la TLA. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Sino que nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Por ejemplo, hay hermanas preciosas y hermanos que cuando leen la Reina Valera, su conocimiento no es un poco entendible, porque no todos tienen el mismo nivel de entendimiento o de intelectualismo. Entonces hay versiones como la Dios habla hoy, hay versiones como la traducción del lenguaje actual, la Nueva Jerusalén, Biblia para todos, que tienen un lenguaje más práctico para entenderlo. Por ejemplo, hay preciosas hermanas que pueden tener la Reina Valera, pero también otra versión más práctica con el lenguaje para que la mente pueda entender. Entonces, nosotros vamos mejorando el entendimiento de la Biblia. Ahora, vámonos al Génesis 2:7. Hemos estado estudiando sobre la regeneración y habíamos hablado que para entender la doctrina de la regeneración tenemos que entender también la doctrina de la antropología bíblica, la doctrina del hombre de la Biblia. Habíamos hablado de que Dios creó al hombre de una parte material y de una parte inmaterial. El hombre está compuesto de parte inmaterial, una esencia espiritual, espíritu y alma, y una parte material, lo que es el cuerpo físico. Para seguir entendiendo la teología de la regeneración, vamos a profundizar el versículo 7 del primer libro de la Biblia, capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias. Acá estamos viendo que el hombre está compuesto de dos partes. Cuando Dios sopla aliento de vida, lo sopla un Dios incorpóreo. Cuando yo hablo de un Dios incorpóreo, estoy hablando de un Dios que no tiene cuerpo físico. Un Dios, según la teología bibliológica y la teología de Juan, enseñan que la esencia de Dios es espiritual.
Dios es espíritu y busca hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todos los tamaños, que lo adoren. ¿De qué manera? En espíritu. A ver, Dios sopla aliento de vida. Por lo tanto, el Dios espíritu sopla un aliento espiritual. Leamos profundamente. Entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra. La parte material del hombre fue originalmente formado del polvo de la tierra. Es por eso que nosotros tenemos elementos químicos que la tierra tiene. Y es por eso, como les dije, que Dios forma al hombre de la tierra y le da el alimento de la tierra. Pero dice también que Dios, después que forma este muñeco de barro, ¿qué hace Dios? Sopló. Dios sopla el espíritu de vida. Esta palabra vida está en original, esta palabra vida en la Reina Valera está en singular, pero en el original hebreo está en plural, no en singular, sino en plural. En la Biblia original dice, sopló aliento de vidas. Vidas. Sopló el aliento de la vida biológica por donde el hombre vino a ser un ser vivo, un alma viviente, y también sopló el aliento de vida espiritual, por donde el hombre puede comunicarse con Dios. Por eso dice el original, Elohim, Hashem, Dios sopló aliento de vidas, la vida biológica y la vida espiritual, y busca adoradores que le adoren en espíritu. Esa vida espiritual que Dios le ha dado al hombre es para tener principalmente una comunicación con el Dios Espíritu que sopló vidas. Yo creo que está claro. Ya no podemos confundirnos más. Ahora, el único ser que puede comunicarse con Dios es el hombre, porque el hombre es el único ser vivo en la creación que tiene un elemento de vida espiritual. Los animales no tienen ese elemento de vida espiritual que tiene el hombre para comunicarse con Dios. El Dios de la vida sopla en su nariz y en el hebreo dice Dios sopla, vuelva a enseñar, aliento plural de vidas, para no confundirnos, hermanos. En el hebreo es Nichama Chayim. Nichama Chayim. Entonces, Adán recibe algo de Dios que fue infundido. Recibe una infusión. La infusión es la acción de introducir algo. Es algo que sale de Dios. El aliento que sale de Dios ingresa en el ser humano. Y ese aliento de Dios hace que Adán inmediatamente despierte a dos tipos de mundo. Sígame con precisión, amados estudiantes. Por eso el original dice
que Dios sopló aliento de vidas. Dos mundos. Adán, cuando recibe este soplo de vida, él cobra conciencia del mundo que lo rodea. Primer mundo. El mundo bios, el mundo biológico, el mundo físico, el mundo material. Y es ahí donde Adán puede apreciar el sol, la luna. Y Adán se da cuenta de la realidad física en la que estaba. Como decían los pensadores griegos, pienso, luego existo, existo, luego vivo, y si vivo, tiene que haber una causa, decía. La nada, amados hermanos, solo produce nada. Y de la nada no se puede crear algo. ¿Y por qué de la nada no se puede crear algo? Porque es nada. Por lo tanto, la teoría del accidente, que venimos de un accidente de la nada, es mentira. Porque la nada, señores científicos, no crea nada. Por eso es nada. Y yo y usted, señor ateo, es un ser con inteligencia limitada. Y la nada no puede darnos la inteligencia que tenemos, porque la nada da nada. Y de la nada no se puede crear algo. Las mismas leyes de la física demuestran que todo efecto tiene una causa. Entonces, nuestra causa en nuestra creación. Miren, hermanos, esto es importante. Nuestra causa en la creación, cuando Dios sopla aliento de vidas, el hombre llega a conocer dos mundos. El mundo bios, que es el mundo material, biológico, y el mundo espiritual. Dos mundos. Pero cuando Dios lo crea, como la ciencia dice, mira qué interesante, de que nosotros tenemos que tener un efecto, que un efecto tiene una causa, entonces la causa del hombre solamente se encuentra en Dios. Dios sopla dentro de Adán y Adán inmediatamente cobra conciencia. La segunda vida, que venía en el aliento de vida, que venía de Dios, es el mundo espiritual, el aliento espiritual. Y el Señor Jesús lo habló muy claro. El Señor Jesús, mira qué importante, amados hermanos. Él aplicó una palabra del Antiguo Testamento en el capítulo de la tentación, cuando él dijo, no solo del pan vive el hombre. Está hablando de qué parte de la creación del hombre. La parte biológica, la parte material. No solo del pan vive el hombre. Al referirse al pan, el Señor no está hablando solamente del pan del desayuno. Está hablando de todo alimento físico que el ser humano come, por favor. No solo del alimento biológico come el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios, que es un Dios espíritu, sale una palabra espiritual de vida eterna. Ahí Dios está hablando de Génesis 2:7. Está hablando que sopló aliento de vidas, la vida biológica y la vida espiritual. Y quiere que le diga algo. Dentro de la psicología antropológica del ser humano,
Usted que de repente, con todo respeto, que me ve por la televisión cristiana y no conoce la Biblia, el ser humano que no esté alimentado por la parte espiritual es un ser humano desequilibrado. Es un ser humano desbalanceado. ¿Por qué? Se lo resumo en pocas palabras. Porque Dios sopló para que el hombre viva en este mundo aliento de vidas. Vida biológica y vida espiritual. Si usted está alimentado biológicamente muy bien y espiritualmente no tiene la palabra de Dios, usted está en un desorden interno. Porque Dios nos creó para tener un nivel espiritual, emocional y físico correctamente en este mundo. Y déjeme decirle algo con todo respeto. El trabajo de nosotros los pastores es no solamente predicar la palabra de Dios, alimentar la parte inmaterial, sino también ayudar en la parte material. Llevar a cada creyente a tener ese nivel de vida que Dios dio para que el hombre viva. Un nivel de vida tanto espiritual como un nivel de vida tanto físico. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 10, Él ha venido para dar vida, una vida, segunda vida y vida en abundancia. No estamos hablando, hermanos, de una riqueza biológica de dinero. El dinero, hermano, uno lo tiene conforme a su desarrollo en esta vida. Hay cristianos que son ingenieros. Hay cristianos que son arquitectos. Hay cristianos que con mucho amor venden en la calle informalmente. Cada quien en la vida se ha desarrollado de una u otra manera. Y nosotros tenemos que entenderlo, que el Padre a cada ser humano, le ha dado dones. Déjeme por favor hablar de los dones. Hay dones motivacionales. Los dones motivacionales, todo ser humano tiene. Por ejemplo, hay personas que tienen el don del hablar. Se dan cuenta. ¿Y qué hacen? Se vuelven abogados. Hay personas que tienen el don del dibujo. ¿Y qué hacen? Se vuelven para un Leonardo da Vinci. ¿Sí me dejo entender? Hay dones que tienen, por ejemplo, hay personas que no son cristianas y son unos profesionales en la carpintería o en la construcción, porque Dios le ha regalado, así como le regaló aliento de vidas, ahí había dones para que el ser humano ejerza una profesión. Por eso cuando le dice a Adán, vas a administrar el primer paraíso, el huerto. Si no tuviera Adán el don de ser un administrador, nunca pudo haber administrado el huerto. ¿Sí me dejo entender? Usted tiene dones que el Padre le ha bendecido en la vida. De ahí vienen los dones ministeriales. Los dones ministeriales los da el Señor Jesucristo. Están en Corintios y Efesios. El ministerio de apóstol, que ya hemos aprendido, el ministerio de profeta, el ministerio del pastor, el ministerio del maestro y el ministerio del evangelista. Esos dones no lo tiene cualquiera. Esos dones los da el Señor Jesucristo. Ahora, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los dones manifestacionales.
los dones que se manifiestan, el don de fe, el don de sabiduría, y hay una serie de dones que se manifiestan en personas que formamos la iglesia cristiana. Por ejemplo, estos dones manifestacionales no lo tiene todo ser humano, sino la iglesia cristiana. Ya aprendimos sobre los dones. Cuando Dios da aliento de vidas, Él da dones al ser humano para desarrollarse en esta vida. Por eso hay secretarias, arquitectos, ingenieros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esos son dones internos que se expresan físicamente. Pero, por ejemplo, un alcalde precioso. Precioso me refiero que hace buenas obras, que es una persona moral, a su manera, una persona educada a su manera, una persona que quiere hacer lo mejor para una ciudad. Pero si espiritualmente un alcalde, un presidente, no tiene la palabra de Dios, ese señor, autoridad, no está nivelado para poder desarrollar un cargo. ¿Por qué? Porque él quiere desarrollar un cargo, pero con su moralidad y no con la palabra de Dios. Es por eso que nuestro señor alcalde ha hecho grandes obras. Ha hecho puentes aéreos, los parques los ha arreglado mayormente, nos ha quitado las pistas antiguas, aquí en Ambato, pero deja que existan las prácticas de las fiestas donde venden alcohol y consumen alcohol. ¿Por qué hace eso? Porque él tiene un nivel de moral propio, independiente a Dios. Escúchenme bien. Él quiere hacerlo mejor, pero por no tener la palabra de Dios internamente, él no sabe lo que es moral de Dios para el hombre. Es por eso que hay bares. Es por eso que la gente toma. Porque el alcalde permite que exista este tipo de ventas que destruyen al ser humano y que pecan contra Dios. Pero si él estuviera lleno de la palabra de Dios en su parte inmaterial, él conocería lo que Dios demanda que sea la moral de cada ser humano. ¿Sí o no? Está claro. Es por eso que tenemos que convertirnos al cristianismo y ser regenerados bajo el poder de la palabra de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo, y no a través de la religión. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Píllaro, en el Ecuador, para los que nos escuchan por la televisión, nosotros en la sierra del Ecuador tenemos una pequeña ciudad llamada Píllaro. Y en esta ciudad, una vez al año, los moradores se disfrazan de diablos y salen a adorar a Satanás en las calles. Y con todo respeto, antes de hacer esta adoración al diablo, el cura hace una misa en público. ¿Y por qué hace una misa en público? Porque la religión no conoce la palabra de Dios, no conoce la moral de Dios, porque la religión es un engaño del diablo para destruir al ser humano. Los cristianos nunca haríamos eso, porque sabemos que la parte moral no viene de nosotros, sino viene de la parte espiritual de la Biblia para nosotros. Yo creo que eso está claro, queridos alumnos. Adán no fue creado de un animal. Adán tiene conciencia. Y la conciencia es algo
que trasciende el mundo físico. Porque la conciencia se encuentra en la parte inmaterial. ¿Quieren que le cuente algo? En algún momento dentro de la historia de Adolfo Hitler, quedó un grupo de nazis, de lo cual fueron juzgados por los homicidios abominables que habían hecho en la Segunda Guerra Mundial y también en lo que en alemán se llama la palabra Englosehum, holocausto contra judíos. Y ellos le dijeron, ¿por qué no juzgan ustedes si nosotros obedecíamos las leyes de Alemania? Eran militares. Y la Casa Blanca mandó una serie de ministros para decirles, uno era cristiano, que nosotros lo juzgamos por su conciencia de haber matado a judíos, de haber metido a cámaras de gas a niños inocentes. La conciencia es lo que Dios nos dio, es la voz interna que redarguye a cada ser humano cuando hace algo malo. Y si algún día alguien va a decir, cuando sea juzgado en el tribunal del gran trono blanco, que no sea cristiano, y se le ocurra a esta persona, por ejemplo, ¿por qué me juzga usted, Dios, si nadie me predicó? Dios le va a decir, por su conciencia. Porque la conciencia nos redarguye que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos mentir. La conciencia es una parte de la mente espiritual que nos redarguye una moral que Dios le dio al hombre en ese soplo de vidas, en plural. Detrás de este mundo físico, detrás de este mundo corpóreo, existe el Creador, el único ser inteligente y vivo. Adán recibe la vida espiritual para tener contacto directo con lo creado. Cuando Adán pecó, este contacto espiritual, esta vida espiritual, murió en el hombre. En esta primera creación física, la creación física de usted y la mía, recordemos que Adán no tenía la vida hasta que recibió ¿qué? El soplo de Dios. Pero de la misma manera, en el Nuevo Testamento, Dios nos habla de la vida espiritual o también llamada la regeneración. Esto es muy importante. Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 5 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Muchas gracias. Escuchen bien. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el original no es nueva criatura en el griego, sino es nueva creación. Sígame con precisión para que no se me desvíe. En Cristo nosotros somos nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Cuando el Señor Jesús habla de una regeneración, habla de un nuevo nacimiento espiritual, ya no físico. Porque ya estamos vivos físicamente. Yo me convertí hace muchos años y tengo un nuevo nacimiento, una nueva creación. Pero yo ya no puedo meterme al vientre de mi madre para nacer de nuevo, sino que he tenido una nueva creación espiritual. Según el versículo 17, ¿quién ha sido creado de nuevo? Según el versículo 17, ¿quién ha sido creado de nuevo? El que está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Quién ha sido creado de nuevo? Todas las personas que se encuentran en Cristo, no en la religión. A esto se le llama regeneración. Aquí observamos que la nueva criatura es el que se encuentra en el Señor Jesucristo, no en una religión. Y al decir esto no es porque tengo la intención de ofender a los que nos ven por la televisión y sean amigos católicos, no, sino que tenemos que enseñar la Biblia. Al contrario, la palabra, cuando dice que nos hará libres, hará libre a toda persona que desea conocer a Dios. Pero es a través del Señor Jesucristo que uno tiene una nueva creación. ¿Está claro? Ahora ya entienden por qué nosotros tenemos que conocer estas doctrinas de memoria. Porque a la hora que viene uno nuevo, ¿qué le dice usted al nuevo? ¿Qué le enseña? Sí, tiene que estar en Cristo. Pero ¿cómo voy a estar en Cristo? Usted tiene que cumplir la Biblia nada más. No, hermanos. Hay que educar. Como yo hago a ustedes. Y usted puede decirle que usted es el pastor. Usted es el profesor de la escuela. No, hermanos. Todos tenemos la obligación de conocer los fundamentos primarios de cada creyente. La persona que está en Cristo es una nueva criatura. Es una nueva creación. Es por eso que ahora usted brilla. Es por eso que ahora usted es luz. Es por eso que usted es diferente. Usted ahora es más educada. Usted ahora es más disciplinada. Usted ahora ya no está mucho en la calle. Porque la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque la iglesia es apartados del mundo para vivir una consagración en santidad. Su moral ahora es diferente.
porque usted es una nueva creación. Pero si usted no está en Cristo, usted miente, usted toma, usted fuma. Porque no está en Cristo, no es una nueva creación. Una persona que viene a una iglesia y siga haciendo lo de antes del mundo, es porque no es una nueva creación. Una nueva creación es un nuevo cambio de actitud. Y si usted no está actuando conforme a la nueva creación, es porque usted solo no se ha arrepentido correctamente delante de Dios. Yo no puedo decirle al Señor de sus pecados y yo ponerme su nombre y arrepentirme por usted. Usted tiene que ser honesto y creer en Dios y arrepentirse de su maldad. Y usted pasará a ser regenerado. Usted puede congregar años acá y usted ser el mismo y no cambiar nada. Y usted va a querer que la iglesia no cambie. Usted nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. Un cristiano congrega. Un cristiano viene a la casa de Dios a alimentarse todos los cultos, salvo por cosas grandes que uno no pueda venir. Pero ¿qué cosa más grande a usted le puede impedir congregar? Salvo que tenga una enfermedad que le imposibilite. Pero el trabajo, los hijos, el dinero, usted viene a escuchar un domingo solo la palabra de Dios, usted tiene un desorden interno, porque usted es un ser espiritual y material. Y si no, tendríamos que cerrar los templos y hacerlos como la religión el domingo. Y el domingo llenar el templo, porque ya no necesitamos el templo, Dios. ¿Se dan cuenta que a veces cometemos acciones que no nos favorecen? A nadie. A nadie. Esto no lastima tu dignidad. Al contrario, lo que estoy hablando es porque quiero que tengas una mejor dignidad delante de Dios. Gálatas 6:15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Se dan cuenta? Vuelve a hablar la palabra de creación. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Porque en Cristo, no en la religión, ni la circuncisión vale nada. La religión judía, los testigos de Jehová, la religión católica, la religión de los mormones, la religión del budismo, la religión del hinduismo. En Señor Jesucristo hay vida y cambio. Voy a volver a leer. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino es lo que vale una nueva creación. La tercera persona de la Trina Deidad, el amado Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento nos comienza a iluminar la vida espiritual cuando usted y yo entramos a vivir en Cristo. Cuando entramos en Cristo, todos los seres humanos
en el Señor Jesucristo no necesitamos ningún ritual, ningún rosario, ni un confesionario. No necesitamos tocar las puertas los sábados. No necesitamos usar corbata azul como los mormones en la adolescencia, que 2 años dan a obras para ganarse el cielo, dejando sus estudios y sin tener llamado tampoco, sino que les obliga. La secta de los testigos de Jehová salen todos los sábados a tocar la puerta para ganarse el paraíso. El catolicismo romano dice que la salvación es por obras y también por gracia. No hay ninguna tradición ceremonial donde nos puede infundir la vida de Dios, sino que solamente Dios puede crear en mí, a través del Señor Jesucristo, su Hijo y Dios en la segunda persona de su trina deidad, una nueva vida. Y esto es de suma importancia porque es así que podemos entender la vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Porque somos hechura suya, creados. La Biblia insiste en que el cristiano es alguien creado de nuevo en Cristo Jesús, en una creación nueva que Dios hizo en nuestra vida física para buenas obras. Ninguna obra, escúcheme bien, me hace acepto ante Dios. Ningún ser humano puede acercarse a Dios bajo ningún mérito. Cuando venimos a Dios, esto es muy importante, venimos despojándonos de cualquier obra. Tenemos que decirle, Señor, vengo a usted para que usted tenga misericordia de mí, porque yo soy pecador. Y aún siendo cristianos pecamos, porque tenemos un alma inmoral, un alma pecaminosa, heredada por Adán y Eva. Y de repente por ahí se para uno y dice, pero Señor, en la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Cuando uno tiene esa nueva creación, uno tiene a la tercera persona de la trina deidad, el amado Espíritu Santo, porque el creyente es el templo del Espíritu Santo. Y en esa regeneración, en ese nuevo nacimiento, el Señor Jesús nos enseña a compartir, a dar, a hacer obras. Porque comenzamos a ser transformados en amor, en responsabilidad. Ayer, en una esquina, un grupo de venezolanos. Veo a una señora con su bebé. Me fui a la panadería y compré pan para ellos y para mí. Y fui y le dije, señora, que Dios la bendiga. Hago una obra no para ganarme la vida eterna. Hago una obra porque yo entiendo que como cristiano tengo que mirar la necesidad del prójimo y bendecir. Pero yo sé que esa bolsa de pan que le di
a mí no me gana el cielo. Pero como cristiano y conocedor de la Biblia, tengo la obligación de hacerlo. Así la señora no sea cristiana. El profeta Isaías dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapos inmundos. Isaías 64:6, tenga la amabilidad. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Observemos algo, muchas gracias. Todos nosotros, ustedes, los señores presidentes, los señores alcaldes, los ricos y los pobres, los que andan a pie, los que tienen carro, los que viven en un lado mejor que el otro, delante de Dios, todos nosotros somos como trapos de inmundicia. Y yo le digo algo, si usted se da cuenta, Isaías siendo un hombre de Dios, se incluye también como trapos de inmundicia. Porque él dice, todos nosotros, él no dice ustedes, sino que él reconoce que su alma es pecadora y que él peca como hombre de Dios. Los pecados que comete ya no son los pecados de la antigua creación. Isaías de repente ya no mentía, ya no tomaba, ya no miraba mujeres, pero nuestra alma es propensa a ofender. Nuestra alma es propensa a no pedir perdón cuando lo hacemos. Y desde ahí ya estamos pecando delante de Dios. Y yo reconozco que mi alma no está lejos de hacer eso. Porque yo soy pecador, regenerado, sí, pero con un alma pecaminosa. Y necesito ser regenerado todos los días de mi vida. O dígame usted que como cristiano usted es perfecto. Nadie. Dios nos aumenta la santidad, nos aumenta la integridad. Pero igual a veces ofendo a mis hijas con mi carácter. Ofendo a la hermana Lorena con mi carácter. Ellas me ofenden a mí. Y la casa del pastor es una casa que mayormente está en oración desde las niñas. Porque traemos un alma pecaminosa. Y cuando en mi carácter le impongo algo a mi hija, muchas veces le digo, perdóname si te he ofendido. O perdóname porque te levanté la voz. Porque soy pecador. Pero siendo pecador, para terminar, el justo que fue a la cruz justifica a nosotros. Yo no soy justo delante de Dios por mis obras, porque mis obras no son buenas. Claro, escúcheme bien, que como cristiano yo ahora soy diferente. Tengo obras buenas, pero mi alma es pecaminosa, propensa a pecar. Quiero que entienda esto. Usted tiene un alma propensa a pecar, que cuando usted miente a la ligera porque tuvo miedo, de repente es una mentirita para usted pequeña, pero pecó delante de Dios. Cuando usted manipula o exagera, pecó contra Dios.
Porque somos cristianos, pecadores regenerados en una nueva creación. Y todos los días somos regenerados hasta el día que usted esté delante del Señor. Es por eso, hermanos, la necesidad de congregar, porque la palabra contribuye a la santidad de su vida, a aumentar la integridad. Cuando usted va y ve a una señora indígena vendiendo el tomate y vale 70 centavos, una señora que labra su tierra, que espera su cosecha del tomate, que de repente solamente tenga 2 o 3 metros de tierra y viene a vender al piso y usted la ve físicamente deteriorada. ¿Cuánto vale la canastita de tomate? $1. Uy, pero ese tomate está feo. 50 le doy si quiere. Usted está pecando delante de Dios. Porque usted está abusando de una señora que no tiene el conocimiento que usted tiene. Si la señora vende en $1 es porque para ella es un precio justo. Esa señora en su tomate está ganando 20 centavos para llevarse a su casa. ¿Cuánto le cuesta a la señora esperar su cosecha siendo una persona que vende en la calle con un sembrío muy pequeño para poder tener un poco de comida para su hogar? Y que venga usted como cristiano a decirle que se lo deje a la mitad de precio, ¿y usted cree que usted es justo? Nadie es justo en esta vida. Si Dios nos considera justo, solamente es por una justificación a través de la fe del Señor Jesucristo. Usted no es buena, hermana. No se sienta buena, y no es para humillarle. Porque si yo a usted le alimento la carne, usted se va separando lentamente de Dios. El pastor Juan José no es bueno. Nos esforzamos para mejorar, obedeciendo a Dios. Pero no hay nadie bueno en este mundo. ¿Está claro? Es por eso que tenemos que ser regenerados hasta el final de nuestras vidas. Muchas gracias por haber venido a esta clase de regeneración. Con esto terminamos la clase. Y la otra semana, si el Señor Jesús no viene antes por la iglesia en el arrebatamiento, comenzaremos con la clase doctrinal del nuevo nacimiento. Después de la regeneración viene el nuevo nacimiento. Y de ahí vamos a seguir aprendiendo las doctrinas primarias que debemos de saberlas de memoria. Muchas gracias por haber estado dentro de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde Ambato, Ecuador. Vamos, mis hermanos, a ponernos de pie. Tengan la gentileza para agradecer.